clasificación es primarias o secundarias, según se den sobre piel sana o previamente dañada. Pueden ser no complicadas o complicadas, pueden ser agudas o crónicas, localizadas o difusas, ¿no? Como les digo, siempre hay que tener en cuenta, por ejemplo, ¿cuándo es agudo o cuándo es crónico? ¿Cuándo es agudo? ¿Cuánto tiempo dura un problema agudo? ¿Cómo, doctora? 2 semanas. ¿Y cuándo es crónico? Porque pasa las 2 semanas. ¿No es cierto? Entonces, la clínica, la semiología, lo que nosotros nos educan dentro de la universidad es básico para eso. Porque en base a eso también va el tratamiento. ¿Ya? La que sigue. El abordaje inicial. Historia clínica que enfatice en signos vitales, detectar compromiso sistémico, el estado inmunológico de sus pacientes, de dónde viene su paciente, antecedente de viajes, traumas, cirugías recientes, exposición previa a antibióticos, el estilo de vida y las mordeduras, ¿no? En semiología nosotros nos enseñan a hacer una buena historia clínica. En la residencia de medicina familiar a nosotros nos enseñan, aparte de hacer una buena historia clínica, una buena entrevista clínica. Son cosas que tienen que ir de la mano. Porque hacer una buena historia clínica es que llenar toda la historia de manera correcta. Pero ¿cómo llego a llenar esa historia de manera correcta? Porque muchos pacientes no nos tienen la confianza de contarnos todo por completo, si se dan cuenta. Entonces, a nosotros nos enseñan a hacer entrevista clínica, tratar de llegar al paciente para que tenga toda la confianza de contarnos hasta lo mínimo posible. Por eso que, por ejemplo, Jorge y yo tenemos la suerte, tal vez, de hacer una buena entrevista clínica. Los pacientes nos cuentan de todo en su casa, ¿no? ¿Qué comen, cómo lo cortan? O sea, todo nos dicen. ¿Por qué? Porque nosotros leemos bibliografía sobre entrevista clínica, que es muy distinta a hacer una historia clínica, ¿no? En medicina familiar, nosotros con pacientes, no lo tenemos al paciente con una mesa que nos separe, lo tenemos al paciente sentado frente a nosotros, para que no existan barreras entre nosotros. Entonces ustedes tienen que buscar estrategias para conseguir esta información, porque en base a esto es que ustedes van a empezar a procesar y saber lo que se viene para llegar al examen físico del paciente. ¿Se dan cuenta? A veces el paciente habla, ustedes lo revisan, ni siquiera les dijo que viajó, no les dijo en qué zona estuvo, ¿no? Y entonces el tratamiento no va a ser adecuado. Recordemos que el tratamiento no solamente es antibiótico, varía muchas cosas. ¿La que sigue? Entonces, dentro de la primera patología que está dentro de las infecciones de piel o partes blandas, como les decía, es la famosa erisipela. Y como vemos, la famosa erisipela es una infección aguda que solo compromete la dermis superficial, la parte superficial, ¿no? Con compromiso de vasos linfáticos subyacentes, en algunos casos rápidamente progresiva, ¿no? Es una enfermedad que ustedes ven, está localizada, nosotros podemos observar sus bordes, ¿no? De extensión, ya que no compromete zonas profundas. ¿Ok? La que sigue. Placa edematosa caliente de bordes netos, no sobrelevados, eritematosa, eritematopurpúrica, ampollar o a veces necrótica, dependiendo de la gravedad del cuadro clínico, ¿no? O sea, esas características puede tener erisipela. Cualquiera de esas dependiendo de la gravedad y del mismo cuadro. Adenopatía regional y a veces linfangitis, su localización más frecuente son los miembros inferiores, formando parte del llamado complejo varicoso, ¿no? Aquí es a veces donde nos confundimos, porque la celulitis también, su localización más habitual son miembros inferiores. Pero la clínica, vuelvo a decir, la clínica es lo que va a ayudar a diferenciar. Otra localización a tener en cuenta es la cara, ¿no? Como dice alas de mariposa. ¿Con qué otra enfermedad nos va a confundir? Con lupus, ¿se dan cuenta? La clínica. Puede presentar sintomatología general como fiebre y decaimiento, como muchas enfermedades. Como vemos, el estreptococo piógenos es el patógeno dominante para esto. Mientras para la celulitis es este y el aureus, ¿no es cierto? Vamos a ir viendo la diferencia porque de aquí viene celulitis. Puede haber estreptococos del grupo G, C, B, porque también pueden causar esto. Estafilococos son menos frecuentes y se ven en pacientes con trastornos de la circulación linfática o traumas penetrantes, como sitios de inyección de drogas y reaccionales. Recordemos que los estafilococos son, ¿cómo le llamamos esto? Que se aprovechan del momento. Oportunistas, ¿no es cierto? Entonces, ven un huequito, me meto ahí, y ahí fastidio, e infecto, ¿no? Como y hago lo que quiero porque nadie a veces se da cuenta que acá estoy, ¿no? Y nos damos cuenta cuando estamos con
poniendo rojitos, ¿no? Cuando ya me está doliendo, cuando se está formando, ¿no? Ahí le gusta estar los estafilococos, ¿no? No es como el estreptococo que puede estar de manera superficial. Miren. El estafilococo sí se mete hasta el fondo, ¿no? No le importa nada, es bien oportunista, ¿no? Mientras más gratis sea, más adentro se mete todavía. Y si lo dejan entrar más, va a seguir metiendo más. ¿La que sigue? Entonces, el diagnóstico es clínico. ¿Podemos pedir análisis? Sí. Pero, por ejemplo, un hemograma positivo, solamente en menos del 5% de pacientes nos va a decir esto es erisipela. Ya, cultivo de la lesión, entre el 20 y 30% van a salir positivos, ¿no? Definitivamente, todos los análisis son inespecíficos. Clínica es puro acá, ¿no? Ver de dónde viene, hacer una buena historia clínica, que el paciente nos cuente todo. En algunos casos, ya más adelante, o más vemos, por ejemplo, que el tratamiento no es adecuado con mi paciente, tendré que empezar a pedir ciertos cultivos o ciertos exámenes que me indiquen a patologías más específicas de la zona de donde viene el paciente. ¿Ya? Factores predisponentes para la aparición de erisipela. Puede haber factores tanto sistémicos como locales. La obesidad, la diabetes, ¿no? El alcoholismo y la cirrosis, infecciones del tracto respiratorio superior, inmunodepresión y la edad son factores predisponentes para tener erisipela. Y factores locales tenemos el linfedema, insuficiencia venosa, injuria local previa o actual, la tinea pedis, ¿no? La cefenectomía, erisipela previa. ¿Ok? Estos son análisis que me van a ayudar a hacer diagnósticos diferenciales con otras patologías, ¿no? Para ver si hay neutropenia, inmunodeficiencia primaria grave, injuria relacionada a inmersión en aguas, mordedura de animales. ¿Ya? La que sigue. Para el tratamiento, ¿no? Tenemos tratamiento oral y tratamiento parenteral, ¿no? Vemos, por ejemplo, para tratamiento oral, antes teníamos la penicilina B, ¿no? 500.000 unidades internacionales a 1 millón cada 6 horas. Cefalexina, amoxicilina, clavulámico sulbactam y clindamicina, ¿no? Para erisipela, ¿no? La guía peruana hasta a veces habla de la doxiciclina, ¿ya? Pero ya la doxiciclina no se usa para erisipela actualmente, ¿no? Vamos a ver que la vamos a usar más para la parte de celulitis y solo para un tipo de germen que da celulitis, no es para todos tampoco ya, ¿ya? Pero la cefalexina y la amoxicilina aún se siguen usando. ¿Ya? Eso siempre ténganlo bien en cuenta. Y de manera parenteral seguimos con la penicilina G, la cefalotina, cefazolina y la ampicilina sulbactam. Si se dan cuenta, las cefalosporinas cada vez aparecen como primera línea, cuando antes eran las últimas que empezábamos a usar. ¿Ya? Lastimosamente la resistencia está aumentando. Si se sospecha de estafilococo aureus, que no es muy común, como los digo, ¿no? Dicen cefalosporina de primera generación. Miren. ¿Ya? Y ya es un criterio A2, miren, según este guía. Amoxicilina, clavulámico sulbactam o la clindamicina son también opciones terapéuticas, ¿no? Cuando sospechamos de estafilococo aureus, no usar penicilina, ya que existe una resistencia mayor al 95%. ¿Ya? Entonces, doctor, ¿y cómo sospecho de estafilococo aureus? ¿Habrá alguna diferencia? ¿Perdón, doctora? Resistencia al tratamiento es una. ¿Cómo, doctora? Fuerte, sin miedo. Puede ser por la forma de la lesión. ¿Qué más? ¿Por qué? Porque si ya empezamos a sospechar de estafilococo aureus, nos vamos a empezar a sospechar de a veces no de tanto de erisipela, sino de celulitis. ¿Se dan cuenta? Entonces, por la forma de la lesión, cómo se hizo la lesión, nos va a cambiar el chip. Y como dice la doctora, me hace resistencia el primer tratamiento, entonces acá la cosa está más profunda, ¿no? Es la clínica, les vuelvo a decir, ¿no? No estamos probando ni jugando. Alérgicos a la penicilina, usamos macrólidos, acitromicina, ¿no? Claritromicina. ¿Ya? Hay que tener bastante cuidado, siempre preguntar, ¿es alérgico a algún medicamento? Es algo que tienen que grabarse siempre en su cabeza, futuros colegas. ¿Ah? Muchos, como anécdota, cuando yo fui interno, ¿no? Me llegó un paciente y le pregunté, vino intoxicado, vino con fiebre, creo. Sí, soy alérgico a los AINES, me dijo. ¿Ya? Y en mi cabeza, retorcida, siempre digo, para mí el metamizol no era un AINE. Y le puse metamizol. Casi se me muere un niño cuando era interno.
solo a veces por no preguntar o no leer adecuadamente. Pregunten, pero no solamente es preguntar, es tener el conocimiento de saber los grupos de medicamentos. Si se dan cuenta, por ejemplo, en mi caso, pregunté, pero para mí no era. Y al final había sido, pues, ¿no? Tanto que hasta el médico de guardia me dijo, tan burro eres. Y yo, estoy llorando, ¿no? Pero casi se muere el niño. Y en esa época todavía yo recién estaba aprendiendo a sacar pacientes, por ejemplo, con shock de este tipo de problemas, ¿no? No sabía usar adrenalina todavía, por ejemplo. Ahí tuve que aprender a la forma. Entonces, como les digo, a veces las anécdotas nos enseñan a que tenemos que seguir leyendo día a día, todos los días. La que sigue. No se recomienda el uso de penicilina benzatínica para el tratamiento del episodio agudo, ¿no? Entonces, por eso la clínica es importante. Se asocia a fracaso terapéutico con mayor frecuencia. Si así es cuadro agudo, bien sea la penicilina. ¿Ya? Por eso, ¿cuánto tiempo está así? ¿Cuándo comenzó? Yo, por ejemplo, tengo la costumbre de decir, tengo 3 días así. Entonces, hace 4 días, ¿cómo estaba? O hace 5 días, ¿cómo se sentía? ¿No? Ah, ¿verdad? No, sí, esto ya tiene un poquito más. A veces comienzan a decir, no, sí, me apareció, pero despacito. Ah, entonces hace 7 días, ¿cómo se sentía? Así es como debemos hacer nuestra consulta, si se dan cuenta. No porque me dice 3 días, significa que son 3 días. A veces son más. Sino que ellos dicen 3 días, es cuando se pusieron peor. ¿Ya? Eso es importante. La duración recomendable del tratamiento es de 5 días, pero debería extenderse si la infección no mejora. ¿Ya? 5 días. Vamos a ver que para celulitis puede durar hasta casi 15 días. La cosa cambia, si se dan cuenta. ¿No? El uso de corticoides. Muchas guías dicen que para problemas de piel no debemos usar corticoides. ¿Ya? Pero en algunas guías o ya en algunos protocolos se pueden ser considerados en casos seleccionados. Disminuyen el tiempo de curación de la terapia antibiótica endovenosa y el periodo de hospitalización. Evitar en pacientes con hipertensión, diabetes, artritis y úlceras gastroduodenales. O sea, sí podemos usarlo, y la que se recomienda es la metilprednisona en estas dosis y en este protocolo. Comenzamos con 30 miligramos por día por 2 días, luego 15 miligramos por 2 días, luego 10 miligramos por 2 días y luego 5 miligramos por 2 días. Recuerden que los corticoides comenzamos aquí y tiene que bajar progresivamente. Nunca se quita de golpe. ¿Por qué? Alteración. Ya, ¿qué más? Hay un efecto. Cushing, problemas suprarrenales, ¿no es cierto? Entonces, nunca quitemos de golpe. Ahora, no porque pueda usarlo, lo voy a usar con todos los pacientes, ¿no? Cuando yo era estudiante, ¿no? Siempre decíamos, ¿no? Porque conocí un amigo que tuvo razón, ¿no? La mayoría de pacientes usa dexametasona casi con todo. ¿Ya? La mayoría de médicos, perdón. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el corticoide te quita todo, ¿ya? Pero también te da todo después, ¿ya? Entonces hay que tener mucho cuidado, no se usa por usar, ¿ya? La que sigue. Otras consideraciones, la elevación de los miembros afectados, ¿no? Normalmente dan miembros inferiores, entonces debe estar el miembro levantado. Mejor circulación linfática y el proceso se vuelve un poquito menos doloroso, ¿no? Como vemos es categoría B3. Tratar la puerta de entrada para evitar las recidivas, por ahí si hay un raspón, por ahí que hubo una mordedura, ¿no? Colocar antimicóticos tópicos, ¿no? Si fue por problema de micosis, colocar un antifúngico en crema. La compresión con vendas elásticas para mejorar el edema secundario a la insuficiencia vascular y disminución de peso en obesos, ¿no? Compresión de vendas elásticas. Si a una celulitis le pongo compresión, ¿qué va a pasar? Se empeora, ¿no? Se empeora. ¿Por qué? ¿Qué va a pasar, doctor? Porque, o sea, usualmente la característica de la celulitis es que es dolorosa, tiene calor y tiene rubor, ¿no? Ya. Ya. Y si tú presionas una celulitis, puedes llegar a no haber buena circulación y va a colocar una fascitis necrotizante. En esto no, pues, ¿no? Acá más bien al revés. Si yo presiono, la circulación se va a acomodar. Por eso la clínica, les vuelvo a decir, eso es importante que se metan bien en la cabeza, ¿no? Por eso es que la mayoría de médicos peruanos son reconocidos en otros países porque somos bien clínicos. Nosotros indagamos. ¿Por qué? Porque en nuestras condiciones para ser estudiantes de medicina no tenemos mucha tecnología. ¿No es cierto? O sea, es como en Estados Unidos tú llegas, pides resonancias, si quieres 80 resonancias al mismo paciente, o le pides cultivos, ¿no? Y los tienes todavía a la mano. Pero nosotros no tenemos, ¿no? Entonces la clínica nos ayuda bastante. Por ejemplo, en mi hospital, el año pasado tuvimos 6 infecciones intrahospitalarias, ¿no? No tenemos para hacer cultivos de catéter,
¿ya? A la hora de hacer la investigación de historias clínicas, me doy con la sorpresa de que las 6.3 no eran. Pero los médicos me habían puesto diagnósticos y no eran adecuados, ¿no? Por ejemplo, infección de herido postoperatoria, ¿no? Eso, epidemiológicamente, es considerado una infección intrahospitalaria, ¿ya? Pero la definición es que una infección de herida operatoria que pasa más de 30 días ya no es infección de herida operatoria. Pero mis médicos siguen colocando, el paciente tiene como 40 días postoperado, infección de herida operatoria. Y pasa con infección, por eso que el año pasado salimos primer puesto a nivel de hospitales 2.1 de infecciones intrahospitalarias, a nivel de toda la región La Libertad. ¿Ya? Y eso es una jalada de orejas para nuestros directores, pues. ¿Ya? Miren, solamente por ese diagnóstico, todo lo que desencadena para después, ¿no? Entonces sabemos cómo hay que tener las definiciones bien claras para hacer bien las cosas, ¿ya? Entonces ahí, por favor, como les digo, la clínica, ¿ya? Factores de riesgo para que a una persona le vuelva a dar erisipela: la obesidad, la diabetes, el alcoholismo, infecciones del tracto respiratorio, inmunosupresión, la edad, prácticamente son los mismos factores que la desencadenan, ¿no es cierto? ¿Ya? Es lo mismo. La que sigue, hasta ahí es erisipela, ¿ya? Y si se dan cuenta, ahora vamos a pasar a celulitis. Miren las fotos de celulitis y con las fotos que hemos puesto de erisipela. ¿Cómo cambia la cosa? ¿No? Infección aguda cutánea que se extiende más profundamente que la erisipela, comprometiendo el tejido celular subcutáneo. ¿La que sigue? ¿No? La diferencia entre la erisipela y la celulitis es la ausencia de límites netos, ¿ok? Por afectar tejidos más profundos. Clínicamente es difícil de diferenciar de la miositis y de la fascitis, lo cual es importante debido a la gravedad de estas últimas, que aquí lo vamos a ver. ¿Ya? Como vemos, ya lo habíamos dicho, estreptococcus criógenos, estafilococcus aureus son los gérmenes más frecuentes. ¿Ok? En pacientes con puerta de entrada definida en piel se debe tener en cuenta el riesgo de presentar el estafilococcus aureus metilino resistente adquirido en la comunidad, o pensar por ahí en otros estreptococos si el paciente tiene diabetes. El estreptococo B, C y G. Si el paciente es diabético, hay que pensar que también puede haberse contaminado con estos estreptococos, ¿no? Tenemos este Erysipelotrix ruciopateae, que se da en pacientes que trabajan con carne, ¿ya? El estafilococo pneumoniae, en contexto de enfermedad invasiva con dicho germen. Inmunodeprimidos pueden presentar micosis y micobacterias, y los neutropénicos presentan con mayor frecuencia bacilos gram negativos. ¿Se dan cuenta cómo va cambiando? Si nosotros nos metemos bien eso bien en la mente, al toque vamos a ver este antibiótico, porque para cada uno de estos el antibiótico va a ir variando. En algunos es parecido, pero en algunos va a variar. Entonces vamos a tener menos resistencia al antibiótico, ¿no? Mayores recuperaciones más rápidas, por ende un menor gasto para su hospital y para el Estado, ¿no? Y eso es lo que va a marcar la diferencia entre cada uno de ustedes. Por ahí el doctor Johnny, para mí fue estafilococcus aureus, porque no pregunté si trabajaba con carne, o nunca me dijo, ¿no? O por ahí se me fue y el paciente no me dijo que era diabético, ¿no? Entonces le empecé con un tratamiento muy habitual para los más comunes. Llevo 7 días con el tratamiento y no pasa nada. Pero por ahí la doctora Stephanie hizo una mejor historia clínica y Steffi, hizo una mejor historia clínica y por ahí detectó que podría ser un SAM, ¿no? Y su tratamiento duró 7 días y el paciente recuperado. Solo por una pregunta o 2 preguntas, ¿no? Por eso en la historia clínica o en la entrevista clínica es donde más debemos demorarnos. ¿Se dan cuenta? Ahí, demórense lo que quieran. Tómense el tiempo que quieran, así la gente esté gritando afuera, oye, apura, no se apura, no quiero ir a trabajar, atiende rápido, no importa. ¿Ya? La que sigue. Se localiza con mayor frecuencia en miembros inferiores, seguida de miembros superiores, cabeza y cuello, tronco y abdomen. El inicio del episodio puede ser brusco, observándose el área afectada eritematosa, edematosa, caliente, sin límites netos y con dolor local, como decía el doctor. ¿No es cierto? Puede presentarse a su vez con púrpura, flictemas y petequias y en ocasiones necrosis, ¿no? Cuando ya se complica la cosa. Factores que predisponen, ¿no? Vemos casi los mismos factores sistémicos como para la erisipela, ¿ya? Pero en los factores locales casi son traumas, heridas, lesiones, piercing, mordeduras. ¿Por qué? Porque tiene que haber una puerta de entrada para que entren estos gérmenes, porque van a actuar más adentro. ¿Se dan cuenta? ¿Ya?
El cuadro sistémico caracteriza por fiebre que varía entre moderada y alta y puede presentar escalofríos y signos de sepsis. El choque es infrecuente en estos pacientes, pero un paciente chocado se asocia con aumento de mortalidad. ¿Ya? Es importante, sabemos que actualmente hay nuevos criterios de sepsis, hay nuevas formas de detectar probable sepsis, ya se restringió, antes eran como 3 clasificaciones de sepsis, ahora solamente tenemos 2 tipos de sepsis, ¿no? Y es algo que los médicos antiguos no los tienen en cuenta. Muchos siguen con el famoso SIRS, ¿no? Eso ya no existe, como dice la doctora, ¿no? Entonces, pero tenemos que adaptar los nuevos criterios, ¿no? Por ahí su SOFA, su Quick SOFA, ¿no? Pero con el Quick SOFA, en los niveles que nosotros trabajamos, que son un poco más bajos, podríamos hasta derivar un paciente más rápido a un hospital de mayor nivel, porque el SOFA me pide más análisis, que no tenemos en hospitales 2.1 o no tenemos en algunos hospitales que no están totalmente adecuados. ¿Ya? Por ahí en mi hospital un doctor dijo, hagamos Apache. Yo lo miré en mi hospital en Huamachuco para hacer Apache, o sea, lo miré y digo, doctor, definitivamente se va a morir ese paciente, ¿no? Porque hasta que tengamos el resultado del Apache en mi hospital, bien difícil, ¿ya? Entonces, eso es lo que ustedes tienen que ir enseñando a las antiguas generaciones, porque los médicos antiguos a veces no nos hacen caso. Ahí está Jorge, peleamos, discutimos, porque las cosas cambian, ¿ya? Con el Quick SOFA Doma en mi hospital, mujeres con sepsis, hemos salvado 7. ¿Cómo podido referirlos a tiempo al BLT? ¿Se dan cuenta? O sea, solamente con 2 de los 3 criterios del Quick SOFA, ya lo referimos, hemos salvado 7 vidas. Porque al final ha sido sepsis. ¿Se dan cuenta? O sea, esas cositas nos han ayudado un poquito, ¿ya? Para poder referir más rápido a un paciente. O sea, no voy a esperar a que se comience a chocar, que ya esté muy hipotensa, o que ya, pues bueno, hay una tremenda desviación izquierda. Esas cositas nos han ayudado en periferia. La que sigue, ¿no? Los diagnósticos diferenciales, ¿no? Para poder diferenciarnos de lo que es la celulitis, ¿no? La tromboflebitis, la dermatitis por contacto, picaduras de insecto con reacción inflamatoria a nivel local, reacciones adversas a drogas, celulitis eosinofílica, el síndrome de Sweet, la gota. Hay médicos que confunden la gota, miren, con la celulitis, ¿eh? Cosa un poco rara, ¿no? Pero bueno, está dentro de los defectos, porque es bien difícil que te confundas con gota con celulitis, que la gota se complique, se infecte, es distinto, ¿ya? Fiebre mediterránea familiar, carcinoma eritroceloide, reacciones a la inyección de siliconas y otras sustancias, son mujeres que van al plástico y se colocan y se meten y no sé cuánto, y de ahí están infectadas, ¿ya? Acné, linfedema, paniculitis, linfomas, leucemias, eritema nodoso, ¿no? La ausencia de fiebre, la cronicidad del cuadro, que sea bilateral en la localización de miembros inferiores y la falta de respuesta terapéutica a tratamientos adecuados obliga a plantearse diagnósticos alternativos no infecciosos y así evitamos el uso indiscriminado de antibióticos. Como decía la doctora, para mí fue celulitis, le di tratamiento para la celulitis, 14 días, que podría ser lo máximo para un tratamiento, y no pasa nada. Entonces tenemos que empezar, algo se me ha olvidado. Algo se me está pasando. Paro ahí. No sigo malogrando hígado ni riñón, ¿no? Entonces empezamos a pensar, ¿qué más puede ser? Ya ahí es donde viene el consenso, ¿no? Que muchos médicos no lo hacen. En mi caso, cuando algo pasa, ya estoy llamando a mis maestros, o a Arequipa, o a mis compañeros, o al doctor Maguiña, cuando estamos hablando de problemas tropicales, ¿no? Que nos abra el panorama, pues. Porque no solamente el libro, porque el libro es de este tamaño. Si ni siquiera sé qué está pasando, ¿dónde busco? Alguien me tiene que estar preguntando, haz esto, haz aquello, haz aquello, haz aquello. Entonces se te abre el panorama. Sí, se me pasó esto. ¿No? Empezar a preguntar. ¿Okay? Se deberá evaluar la realización de una biopsia para confirmar o descartar el diagnóstico. ¿Ya? La que sigue. Como criterios de internación debemos considerar gravedad del cuadro clínico, factores locales y comorbilidades, ¿no? En la gravedad del cuadro clínico, bueno, si hay hipotensión, si hay problema renal, si hay acidosis metabólica, leucocitosis. En los factores locales, si hay heridas muy penetrantes, y la puerta notaria que plantea la posibilidad de gérmenes infrecuentes o dudas diagnósticas con la presencia de colecciones o celulitis necrotizantes. Las comorbilidades, si hay obesidad, inmunosupresión, si hay diabetes, paciente que está postrado y con edemas previos en miembros inferiores, ¿no? Tenemos que evaluar todo eso para ver si lo interno o no lo interno, ¿ok? Y la clasificación de la celulitis. Tenemos 4 clases de celulitis, ¿ok? La clase 1 es un paciente estable clínicamente, sin comorbilidades,
y el manejo ambulatorio con tratamiento oral. Clase 2, febriles, compromiso sistémico leve a moderado, con o sin comorbilidades, pero clínicamente estables. Se puede tratar vía oral ambulatorio, en ocasiones requieren antibióticos parentelares, por lo que se plantea internación breve o en domicilio durante el tratamiento. La clase 3, ya hay un compromiso sistémico, hay taquicardia, taquimia, hipotensión o comorbilidades inestables. Este grupo en general requiere internación y tratamiento parenteral. Cuando el paciente esté estable, se continuará el tratamiento en internación domiciliaria o se rotará vía oral. Es algo que en el Perú casi no se hace, ¿no? Que se quede en el hospital hasta que termine todo y salga normal. Porque se va a su casa, va a seguir caminando, no va a hacer los cuidados que nosotros le estamos indicando. Entonces eso genera un gasto extra para el Estado o para nuestra institución. Lo que falta, como les digo, es cambiar chip, ¿no? Estabilizamos a mi paciente y ya puede ir a su casa. Para estas enfermedades me refiero, ¿no? La clase 4, signos de sepsis o sospecha de colecciones o celulitis necrotizantes se internan siempre. ¿Ok? O sea, prácticamente solamente la clase 4 debería estar internada. Si se dan cuenta. Pero nosotros a veces desde acá para adentro. ¿No es cierto? Y eso es lo que pasa, por ejemplo, cuando roté pediatría en Belén. Niño con celulitis. Entra con tratamiento oral internado. Y había un infectólogo, un doctor ahí, un infectólogo pediatra, me acuerdo cuando yo era residente, decía, pero no puede tomar el jarabe en su casa. Eso decía el doctor, o sea, ¿por qué lo siguen hospitalizando a los niños para tratamiento oral? ¿No? Rarísimo, pues, ¿no? Entonces, era la discusión. No, en casa no se da, en casa no se cuida, ¿no? Pero más bien ahí pues, es lo que se llama seguimiento, pues, ¿no? Que casi ningún especialista, excepto los médicos familiares, lo hacemos. Los médicos familiares vamos a la casa, vemos si está tomando las medicaciones, vemos cómo si está siguiendo los consejos que les damos. El internista nunca, o alguna vez venía un internista y va a ir a su casa al día siguiente a ver cómo sigue, o a los 2 días lo iba a ver. O fueron al traumatólogo y los llamó para decirles, ¿cómo estás? A menos que sea tu amigo, ¿no? De ahí ni te llama, ¿no? ¿Tienes insuficiencia renal crónica? ¿Acaso un nefrólogo te llama y sea tu secretaria a ver si tu familiar está bien? No, pero nosotros sí lo hacemos. O sea, esa es la diferencia, creo, entre el resto de especialidades y nosotros. El seguimiento, ¿no? Para que haya buena, ¿cómo se llama esto? Al tratamiento, adherencia al tratamiento, ¿no? Eso, por ejemplo, es lo que nosotros buscamos. Por ejemplo, yo donde trabajo hay un distrito donde tengo bastantes niños con labio leporino. Un montón, nacen a cada rato y se me mueren también a cada rato. ¿Ya? Allá en Sánchez Carrión. Me doy con las sorpresas que por problemas de contaminación minera pasa esto, pero también pregunto, ¿les están dando su ácido fólico, no? Sí, yo le digo a los obstetras, pero ¿estás viendo que lo estén tomando las mamás? No, yo le doy, ¿no? Entonces, si no vemos la adherencia al tratamiento, también puede ser que le están dando, pero no lo están ingiriendo, ¿no? Entonces, ahí falta mejor seguimiento, ¿no? La que sigue. Tratamiento empírico inicial de la celulitis, ¿no es cierto? ¿Cómo iniciamos? Porque definitivamente cuando vemos una celulitis, empezamos en Streptococcus pyogenes, Staphylococcus aureus. Por más a veces clínica que tengamos, comenzamos por lo más básico. Entonces, miren cómo ahora inicia los tratamientos. Cefalosporinas de primera generación, ¿no? Cefalocina, cefalotina y cefalexina, ampicilina, sulbactam o amoxicilina ácido clavilámico, utilizando la vía oral o endovenosa según el estado clínico del paciente, como hemos visto, ¿no? Nivel de recolección A2. En infecciones severas por estreptococos piógenos puede tener valor agregar clindamicina al esquema inicial, agregar la clinda, ¿ya? ¿Por qué agregamos la clinda? Subimos anaerobios. En los pacientes alérgicos a la penicilina, los tratamientos alternativos incluyen el uso de banco, clinda o macrólidos. En mi época el banco estaba pero casi al final, utilízalo pues ya en el peor de los casos. Miren ahora dónde está. Todo cómo ha ido cambiando, ¿no? Justo cuando estaba leyendo esta bibliografía para ver vancomicina, tan raro. Y solamente para los que son alérgicos a penicilina, ya, o sea, prácticamente está en segunda línea para ya empezar a usarlo. Antes yo me acuerdo, creo que la banca usaban el UCI, ¿ya? O sea, era un medicamento que no era tan rápido de uso. Ahora pues lo vamos a usar mañana, pues en un ratito. Es por el aumento de los casos del MRSA, porque ese es el medicamento de elección para los MRSA. Exacto, te das cuenta. Entonces, al ver estafilococos resistentes, tenemos que usar ahora, tener el criterio
de que ya por tanta resistencia tengo que empezar a usar medicamentos más fuertes, ¿no? De última generación, más avanzados. Teniendo en cuenta que el dolor a la movilización es el aspecto que impide a los pacientes el retorno a sus actividades habituales, este grupo se podría haber beneficiado con el uso de corticoides. ¿Ya? Se podría haber beneficiado, no es que lo voy a usar. Entonces, en la guía peruana dice usar AINES, no corticoides, ¿no? Para controlar el dolor, ¿no? Pero también hay que evaluar, si con la pierna levantada el paciente no tiene dolor, no le coloquen nada. ¿Ya? Duración recomendada del tratamiento entre 7 y 14 días. ¿Ya? Eso es importante que lo tengan en cuenta. Porque muchos ven celulitis, dan 5 días. ¿Ya? Hasta yo lo he hecho. ¿Ya? Por eso les digo, y la guía dice mínimo 7, o sea, me faltan 2 días por lo menos. ¿Ya? Para completar el tratamiento. ¿Ya? Hasta 14 días, en cambio el otro es 5, ¿no? Con 5 días debería haber mejoría con la erisipela. ¿Ya? Y si no hay, de empezar a cambiar el chip. Y si acá, después de los 14 días, como hemos visto, que prácticamente es fase aguda, ¿no es cierto? Como dijeron ustedes, entonces también hay que empezar a cambiar el chip si en 14 días no mejoró. ¿Ya? Y si no mejora, automáticamente este paciente tiene que internarse, si ustedes se dan cuenta, porque esto sí puede llegar a fascitis. Puede llegar a perder un miembro, puede llegar a perder una parte de su cuerpo, con la erisipela no tanto. Doctor, en el caso de una celulitis orbitaria, que sea complicada, por ejemplo, ¿usaría corticoides por el riesgo de una trombosis? De una trombosis. Como te digo, evaluando al paciente, podrías usarlo, ¿no? Pero, como te digo, siempre evaluando. La celulitis orbitaria, normalmente la guía peruana dice que puedes usar, ¿no? Pero, como te digo, las guías de afuera evalúa según el nivel o la clasificación. Pero las celulitis orbitarias, las celulitis genitales, son consideradas severas. Entonces, lo ideal es bajar lo más rápido posible la inflamación y el dolor de esa zona, porque como dice, parte de las trombosis, al toque se necrosa, pues, y puedes perder toda una órbita, puedes perder un testículo, ¿no? Una necrosis de pene, por ejemplo. ¿Ya? Hay que tener bastante cuidado en ese aspecto, ¿no? Es como para las quemaduras, ¿no es cierto? O sea, hay zonas que te aumentan el porcentaje, ¿no? Por más pequeña que sea la zona. ¿Ya? La que sigue. Y aquí vemos todos los gérmenes que pueden provocar celulitis, ¿no? Desde el piógenes, mire, por ejemplo, que el de elección es penicilina, ¿ya? Pero el alternativo es clinda o banco o macrólido, la anterior, por favor, ¿ya? Pero acá vemos, por ejemplo, que deberíamos comenzar con cefalosporinas. Miren la contradicción, la que sigue, ¿ya? Pero este cuadro, ¿no? Que lo saqué de una guía sobre SAM, ¿no? Del 2009, me dice, usa penicilina. Pero ¿por qué en otros países ya la guía dice cefalosporinas? Por la resistencia, ¿se dan cuenta? ¿Ya? Aún piensan que podemos usar penicilina, que deberíamos haberlo hecho en algún momento, pero ya se perdió eso por la misma resistencia. En lo que es el estafilococo aureus, metilicinos sensibles, sí, mira, cefalosporinas de primera generación, ¿ya? Clinda o daptomicina adquirido en la comunidad, ¿no? Banco, ¿no? El trimetoprim sulfametoxazol y la clinda, ¿no? O pasamos a linezolid o daptomicina, ¿ya? Tenemos ahí otro MARSA que no es adquirido en la comunidad, ¿no? Por ejemplo, con pacientes que tienen internaciones o que han recibido antibióticos previos, comenzamos con banco, ¿ya? La clínica, ¿no? ¿Estuviste internado? Sí. ¿Estuviste recibiendo antibiótico previo para alguna infección? Sí. ¿O para la misma que está usando? Sí. Entonces ya, pensemos en un MARSA intra tal vez. ¿Se dan cuenta? Y comenzamos con banco, ¿ya? Las aeromonas, ¿no? Comenzamos con quinolonas o cefalosporina de tercera generación más gentamicina, o pasamos, miren, a imipenejo o meropenem, ¿ya? Como tratamiento alternativo, ¿no? Porque las aeromonas, ¿qué puede provocar? Las aeromonas, fascitis necrotizante. ¿Te das cuenta? Una meningitis. Porque al toque cultiva, y al toque infecta. ¿Ya? Por eso que el paciente comienza con esto ya, tercera generación. ¿Ya? Que así es, ¿no? Ese vulnificus, heridas en agua salada. Más, ustedes tienen. ¿Ya? Con doxiciclina. Es para el único que se está usando la doxiciclina. Antes
prácticamente para todos, a veces comenzamos con Peni, Doxy, Amoxi, ¿no? Tilmetropin, Sulbactam. Esos eran nuestros protocolos, amigos. Pero ahora, yo que estoy viendo esto para esta ponencia, ¿cómo me ha cambiado el chivo un montón a mí también? Porque hasta yo a veces a mis internos decía, pero ¿por qué no usas la Doxy? ¿Por qué no usas esto? ¿Ya? Y no me sabían explicar que había guías nuevas, pues. Lo que habían escuchado tal vez en una clase, se acordaban, y por eso usaban los medicamentos que están acá. Y yo seguía, pero usa la Doxy, usa la Oxa, ¿no? O sea, pero al final, mira, la cosa cambia, ¿no? Y te cambia el chip, ¿ya? Entonces, para heridas en agua salada, que ustedes seguro los que tienen acá el Chimbote van a ver varias. Entonces hay que pensar también en ese germen, ¿ya? Y cefalosporina de tercera generación o fluoroquinolonas, ¿no? Casi todo al final va a acabar en cefalosporina de tercera generación. ¿Ya? Multocida, mordedura de perros y gatos, amoxicilina ácido clavulámico o clindamicina más fluoroquinolonas, ¿no? El Corrodems, mordeduras humanas, que también se da, amoxicilina clavulámico, luego podemos usar clindamicina más fluoroquinolonas, ¿no? Y el germen que les dije que tiene un nombre por trabajo con carnes crudas, amoxicilina o penicilinas, o fluoroquinolonas o cefalosporina de tercera generación, ¿ya? Este cuadrito, yo me imagino que hasta para el otro año seguro cambio de nuevo. Por la resistencia, pues definitivamente. Es por eso que a veces lo que necesitamos son estudios sobre resistencia antimicrobiana, ¿no? A los antibióticos, ¿no? El último estudio sobre resistencia de itus tiene más de 15 años, creo, en el Perú. ¿Ya? Entonces, a veces por la experiencia nos damos cuenta que las extracciones ya no está haciendo efecto a la Escherichia coli. Pero hay estudios extranjeros que dicen que sí, pues, ¿no? Que está ya la extracción no sirve para las itus comunes, ¿no? Pero nosotros no tenemos estudios propios. Entonces no sabemos exactamente qué es lo que está pasando, ¿ya? Ojalá que alguno de ustedes en algún momento como dice, aportar para poder nosotros aprender. La que sigue. Pasamos a la furunculosis. Es otra infección de piel muy común porque se infectan los folículos pilosos, ¿no? Provocando pues, heridas, problemas. Infección aguda del folículo piloso en su parte más profunda, con perifoliculitis, que desorganiza la dermis, dando como resultado una cicatriz, ¿no? Ahí vemos la imagen, totalmente distinta a las dos anteriores, la que sigue. Nódulo inflamatorio profundo, que se suele desarrollar a partir de una foliculitis y que no sobrepasa la dermis. La osteofoliculitis es la infección superficial del folículo piloso en su desembocadura en la epidermis, por lo que el proceso no compromete la dermis y no deja cicatriz. Teología, Staphylococcus aureus, bendito Staphylococcus aureus, ¿no? Está en el aire, está en el ambiente, y solamente está esperando que te rasguñes o te hagas un huequito en la piel para meterse, ¿ya? Tratamiento local para lesiones pequeñas, agua y jabón neutro antiséptico que modifiquen el pH ácido de la piel, iodopovidona, clorhexidina, y calor húmedo que promueve el drenaje. Lesiones más grandes pueden requerir drenaje quirúrgico. En caso de requerirse tratamiento antibiótico, puede utilizarse cefalexina cada 6 horas vía oral o macrólidos. ¿Ya? El manejo de la furunculosis. Cuando varios forúnculos confluyen hasta formar ascepsos profundos que alcanzan la grasa subcutánea con bocas múltiples por la que drena pus, se denomina antrax o carbunco. O sea, tenemos varios puntos, comienza a drenar, es el famoso antrax o carbunco. Las localizaciones más frecuentes son el cuello, cara, espalda, axilas y glúteos. No debe confundirse con las lesiones causadas por el bacilo del antrax, son lesiones totalmente distintas. ¿Ya? ¿A quién no le ha salido una furunculosis en su vida? Levante la mano. A ti nunca, Jorge, te ha salido una furunculosis. Qué piel tan limpia y tersa que está ahora. ¿Ya? A mí la primera furunculosis me dio cuando era adolescente, por ejemplo. ¿Ya? No les voy a decir la zona porque es un poco vergonzosa, ¿ya? Pero dolía horrible, ¿ya? Horrible, y drenaba pus, ¿ya? Y todas las noches me tenían que apretar y sacarme la pus y tomar antibiótico. Era un dolor insoportable. Y lo que dice es cierto, ¿no? El calor ayudaba a que me baje el dolor, ¿ya? Yo en esa época vivía en Chiclayo, buscaba una vereda caliente porque me daba hasta vergüenza decirle en mi casa dónde tenía el forúnculo. Y me sentaba ahí para que me pase el dolor, por el calorcito que hacía, ¿ya? Era bien doloroso. Entonces, por eso le pregunto si alguno de ustedes alguna vez le ha dado. Duele horrible. Es horrible, horrible. ¿Ya? La que sigue. Vamos a pasar a la piomiositis,
infección bacteriana aguda del músculo con acumulación de pus inicialmente intramuscular. ¿La que sigue? Entonces, la piomyositis, condiciones predisponentes es el diabético, las hepatopatías, terapia crónica con corticoides. Por eso el del corticoides hay que tener bastante cuidado. Como les digo, se puede usar, pero hay que siempre evaluar si doy, no doy o si no doy. ¿No? Tengo pacientes que qué gustarles tomar prednisona. Doctor, la prednisona es la que me hace súper bien. Sí, te digo, pero también se te saca de amor, ¿no? Enfermedades hematológicas, conectivopatías, uso de drogas endovenosas o infección por VIH. En pacientes inmunocompetentes se relaciona con el ejercicio muscular intenso. ¿Ya? Etiología, de nuevo el estafilococo aureus 77%, el piógenes o los beta-hemolíticos del grupo C, B, C y G, el neumoniae o el anginosus con mucha menor frecuencia, ¿no? Pero el aureus siempre va a estar en todas las infecciones de piel, excepto en ¿cuál hasta ahora? La erisipela. ¿Se dan cuenta? Miren, pero el aureus va a estar en toditas, y los otros estreptococos también en toditas, pero el aureus casi es bien raro que lo encontremos en erisipela. ¿Y se dan cuenta el tratamiento cómo va a cambiar? Eso, grábenselo siempre. ¿Ok? Clínica. En la fase inicial de la piomyositis, presentación subaguda con dolor y tumefacción, sin palparse absceso, solo una consistencia de mayor firmeza de tejido celular subcutáneo, ¿no? Entonces vamos a sentir ahí un bultito, ¿no? Algunos se lo confunden con los tumorcitos de grasa, los lipomas, ¿ya? Pero el lipoma es móvil, pues, ¿no? Como vemos para acá, no duele, esto duele. Fase supurativa. Luego de 10 a 20 días, el dolor y la intumefacción se intensifican. Aparece fiebre, calor y eritema. Y puede palparse un área fluctuante en el grupo muscular afectado. Miren cuándo recién va a aparecer la fiebre, el calor y el eritema, ¿no? En cambio los otros, desde el inicio. Fiebre, dolor, eritema, calor, rubor. Acá no. O sea, después de 10 o 20 días, recién el paciente va a empezar a tener esas sintomatologías, porque ya se está empezando a complicar. ¿Ya? Fase final, focos metastásicos, shock y fallo multiorgánico, ¿no? O sea, definitivamente, esta patología puede durar casi un mes. ¿Verdad? Entonces, también el diagnóstico inicial, clínico, semiológico, ¿no? De cómo voy a palpar, de cómo voy a inspeccionar la zona, me va a llevar a este tipo de diagnóstico. Porque si me demoro, está así, ¿se dan cuenta? ¿No? Una celulitis comienza como celulitis y se puede complicar a piomyositis. Se va a complicar porque se va a localizar más. Va a ser un poco más compleja la cosa y se va a necrosar. Pues. ¿La que sigue? Diagnóstico, alta sospecha diagnóstica, laboratorio, leucocitosis, aumento de reactantes de fase aguda, CPK normal o levemente elevada. Miren, acá ya me va a ayudar un poco los análisis de laboratorio. ¿Por qué? Porque el problema es bien interno. ¿Ya? El diagnóstico por imágenes, ecografía y TAC permite la confirmación y la realización de una función guiada, diagnóstico y drenaje. Tenemos prácticamente un tumorcito localizado adentro, infeccioso, no es un absceso, ¿no? Entonces, si ya tengo esto, le pido una ecografía de partes blandas, lo reviso y le hago una biopsia dirigida por imagen. Y al toque confirmo, ¿se dan cuenta? Porque tengo exactamente casi 20 días antes de que me haga un shock y falla multiorgánica. Estamos en el tiempo, pero tenemos que ser rápidos también, ¿ok? La resonancia magnética es más sensible en estadio inicial y muestra inflamación difusa del músculo afectado. Nosotros no vamos a ver el músculo inflamado, porque el músculo está por debajo. ¿Ya? Es por eso que las pruebas de imágenes en la piomyositis nos va a ayudar un montón. ¿Ya? Tratamiento. El drenaje de los abscesos es fundamental. Solo en el estadio inicial podría realizarse tratamiento exclusivo con antibióticos, o sea, en los primeros 10 días tal vez, ¿no? Esquema sugerido, cefasolina y cefalotina en estas dosis, 2 gramos endovenoso cada 8 horas o 1 gramo endovenoso cada 6 horas, dependiendo del tratamiento. Y alternativos, trimetropin, clindamicina en alérgicos a la penicilina. Duración de tratamiento antibiótico, 2 semanas endovenosos y 2 semanas vía oral. ¿Ok? Entonces estamos hablando de prácticamente un mes de tratamiento. ¿Ya? ¿Por qué? Por la compleja de qué es este tipo de infección. ¿Ya? Entonces llegamos a una patología que no solamente la clínica me va a ayudar. Palpé, encontré algo ahí.
tengo que pedir mis análisis, mis pruebas de ayuda de imagen, ¿no? Mis exámenes de sangre, como pide acá, para que nos vaya guiando, ¿ya? Y son pruebas que salen en menos de 24 horas, ¿ah? O sea, no nos va a demorar mucho, ¿no? Para una vez rápido hacer la biopsia y el cultivo tal vez demore pues 5 días en aparecer, pues, ¿no? Entonces, si un cultivo demora 3, 4, 5 días, 3 días y estamos ahí que le metemos presión. La que sigue. La famosa infección de estafilococos aureus y metilinos resistentes adquiridos en la comunidad. ¿Ok? Esto sí es importante para nosotros porque ya hay que empezar a pensar en esto. En nuestra época no pensábamos mucho en esto, ¿no? Porque es más, lo conocíamos intrahospitalariamente y teníamos que meropen, banco, imipen, que vaya UCI, que vaya con el internista, pero no era para nosotros, pues, ¿no? Ahora sí son nuestros, pues. Se infectan en la comunidad, vienen de la comunidad, ¿y qué es lo que voy a hacer? ¿No? La que sigue. Entonces, factores de riesgo. Convivientes de un paciente con infección probada con este tipo de estafilococo, ¿no? Los niños, contacto en hospitales de día de pacientes con este estafilococo, soldados, los presos, deportistas, especialmente que practiquen deportes de contacto, usuarios de drogas endovenosas. Todos ellos pueden tener este tipo de estafilococo. Las infecciones pueden variar desde las más sencillas como foliculitis, impétigo, forúnculos y abscesos, hasta infecciones severas necrotizantes profundas, piomocitis o tromboflebitis de las extremidades. Si nos damos cuenta, todos los que hayan tenido las infecciones anteriores pueden tener esto. Y sí lo hemos visto, ¿no? Uno de los agentes etiológicos es el SAM adquirido en la comunidad para la erisipela, para la celulitis, para la furunculoglositis, para la piomiositis, puede ser este tipo de estafilococo. Aparición en pacientes por lo general jóvenes, sin patología subyacente, de pequeñas lesiones maculopapulares localizadas que simulan picaduras de insectos y a partir de las cuales el cuadro clínico progresa a furúnculos, abscesos o celulitis. Yo cuando fui residente, también en mi hospital en Trujillo, tuvimos un caso así, que le había picado un mosquito, un zancudo, ¿no? Y empezamos a pensar que era una celulitis, ¿no? Y no, ya tenía 15 días, 20 días el paciente, por más que rotábamos antibióticos, no mejoraba. A los 25 días, después que le habían puesto como 100 antibióticos, se empezó a necrosar. ¿Pero qué está pasando? Está pasando algo que no hemos hecho bien, pues, ¿no? Definitivamente. Nunca se nos ocurrió que podía haber sido por este estafilococo. ¿Ya? Tuvimos que referir al paciente y tuvo que entrar a sala, pues definitivamente para agregar, sacar piel infectada y pasar a una unidad más especializada. ¿Ya? En algunos casos pueden observarse infecciones severas con compromiso del estado general. Ante un paciente con manifestaciones sistémicas, o sea, fiebre, hipotensión, leucocitosis, especialmente si pertenece a los grupos de riesgo enumerados al esquema empírico inicial, debe incluir el SAM. Tradicionalmente este tratamiento se realiza con vancomicina y esta sigue siendo la recomendación estándar si el paciente está grave. ¿No? Como hemos visto para este tipo de estafilococos, banco, dicen todas las días. Comenzamos con banco. ¿Ok? Alternativos para la terapia oral, Clinda, ¿no? Cubre estetrococo, intolerancia digestiva, 300 a 600 miligramos cada 8 horas vía oral, ¿ya? El trimetoprim, sulfamethoxazol, pobre actividad ante el estreptococo piógenos, ¿no? 1 a 2 tabletas, o sea, 160 sobre 806 miligramos, vía oral cada 12 horas. Las quinolonas no se recomiendan para el SAM. La rifampicina, nunca como droga única por riesgo de resistencia, poca información de su uso combinado, ¿no? ¿La rifampicina para qué se usa? Para tuberculosis, ¿se dan cuenta? Y no se debe usar sola contra el SAM. Podría, entre comillas, ayudar. Tetraciclina, poco activas frente a estreptococos grupo A. La dosis recomendada de doxiciclina o minociclina es 100 miligramos vía oral cada 12 horas. ¿Ok? Entonces, pero comenzamos con banco. Todos inician con banco y de ahí podríamos ayudar con terapia oral. ¿Ok? La que sigue. Infecciones necrotizantes. Urgencia quirúrgica e infectológica afectan estratos profundos de las partes blandas, mortalidad global entre 20 a 30. O sea, de 100, con este problema mueren 30 o mueren 20. ¿No? Es alta esa mortalidad, ¿no? La que sigue. Infecciones necrotizantes. Buscar siempre las señales de alarma. Dolor intenso desproporcionado. Manifestación precoz. Edema, tensión y eritema de rápida progresión, ¿no? Incluso cuando estamos usando antibióticos.
signos de toxicidad sistémica, crepitación, aparición de ampollas, necrosis cutánea tardía e inconstante, ¿no? Entonces, a veces, antes, no sé si actualmente todavía se sigue diciendo, nosotros como estudiantes de medicina o como médicos debemos siempre pensar en lo peor, ¿no? Ahora creo que es distinto, ¿no? Ya piensa y analiza bien, porque antes decíamos, no puede ser esta, ¿no? Que era la peor de todas. Y comenzábamos a explicar al paciente desde esa. ¿Ya? Ahora no, empezamos pues definitivamente a hacer las cosas distintas. Antes, miren, éramos más clínicos o nos íbamos al otro extremo. Ahora la mayoría son menos clínicos y comienzan por lo más básico. Pase de eritema, ¿no? Anestesia cutánea, ¿no? Tanto es la presión interna que el paciente no siente, ¿no? Decoloración azul purpúrica en parches, ¿no? Ya, pues, un problema necrotizante, no hay buena circulación, el tejido muere. Alteraciones del sensorio y otros signos sistémicos más evidentes que los locales, ¿no? Problema en paciente que está entrando en sepsis, ¿no? Entonces va a tener problemas de conciencia, no va a estar lúcido, tal vez no va a estar orientado, va a estar con un problema de alteración pues, de algunos sistemas. Bulas hemorrágicas, que hemos visto ya en la foto anterior, ¿no? Sí conocen la bula hemorrágica, ¿no es cierto? Sí la han visto. Crepitaciones, ¿no? Vemos allá, ¿no? Llenas de sangre. Avancemos. Necrosis cutánea, rápida progresión del cuadro a pesar que un esquema antibiótico adecuado, ¿no? Estamos dando a un paciente antibiótico pensando en celulitis, estamos pensando, bueno, una celulitis más que todo que puede estar compleja, pero pese a ese un buen tratamiento que estamos dando, el paciente se sigue descompensando, y se sigue descompensando, y se sigue descompensando, ¿no? Y bueno, el shock, la que sigue. Etiologías de las principales infecciones necrotizantes de los tejidos blandos, ¿no? El tipo de infección tenemos la gangrena de Melanin, ¿no? Que se da estatamente por el estafilococo aureus y el estreptococo microaerófilos, celulitis clostriófica, ¿no? Por el perfringens, celulitis anaeróbica no clostrófica, ¿no? Vemos la Escherichia coli, la Klebsiella pneumoniae, el Enterobacter spp, los protios, bacteroides, Prevotella, ¿no? Porfiromonas, pueden provocar este tipo de celulitis. La gangrena gaseosa, que sí hemos escuchado bastante, de esa no es la que más a veces escuchamos, vemos que es el perfringens, el osteocytum o el septicum, fascitis necrotizante tipo 1 y fascitis necrotizantes tipo 2, ¿no? Como vemos, la fascitis necrotizante tipo 1 es bien parecida a la celulitis anaeróbica no clostrófica, ¿no? Casi son las mismas bacterias, ¿no? Algunas no varían, ¿ya? ¿Qué tenemos que hacer? Hemocultivo. Tenemos que identificar la bacteria, ¿ya? Examen directo de fitemas, material quirúrgico. La radiografía, ecografía, TAC y resonancia son de poca utilidad y pueden retrasar la terapéutica quirúrgica. ¿Ok? Así que olvidémonos de todos los exámenes de imagen, ¿ya? El esquema antibiótico inicial para cubrir: banco, más clinda, más cipro o genta. 3 antibióticos. ¿Ok? Es importante, ¿no? No que voy a usar solo banco. No que voy a usar solo clinda. Bueno, ciproclinda, ¿ya? Y ustedes van a ver que muchos de los médicos hacen eso. Entonces el criterio es importantísimo. Y si ya veo que la herida es pequeña, el dolor es muy intenso, el paciente se me está chocando, y ya comencé con 1 o 2, empezar a aplicar un esquema más potente. Si no se sospecha, ¿no? Tenemos que usar la cefalotina o penicilina, más clinda o metronidazol, más ciprofloxacina o gentamicina. ¿Ok? La que sigue. Entonces, recomendaciones. Iniciar el tratamiento antibiótico empírico con cobertura para aerobios y anaerobios apenas se sospeche la presencia de unos cuadros en cuestión, aún antes de comprobar quirúrgicamente la profundidad del mismo. Entonces debemos iniciar rápido si ya estamos sospechando de un problema necrotizante. Convocar en forma urgente al cirujano para evaluar el procedimiento. Proceder a la brevedad a la exploración quirúrgica con resección de tejidos necróticos, drenajes o toma de material adecuado para hacer cultivos, ¿no? Para la remisión de muestras de anaerobios. Obtener a la brevedad el resultado del directo mediante tinción de Gram, ¿no? O sea, sacamos la muestra, inmediatamente hacemos tinción y me van a decir, ¿no? ¿Qué es lo que puede ser? Si en el examen directo se observa flora mixta, mantener el esquema empírico inicial elegido, ¿no? Adecuar el esquema de antibiótico a los resultados de los cultivos, ¿no? Pero si iniciamos con los 3 antibióticos, tal vez no tengamos ningún problema. ¿Ok? El tratamiento deberá ser mantenido hasta no menos de 3 días de resueltos los signos sistémicos y locales de infección.
En general, esto demorará no menos de 10 días para las infecciones nucleotizantes más leves y localizadas y de 3 a 4 semanas para las más severas y profundas. Tenemos los niveles de recomendación, que es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta siempre actualmente. Antes no hablábamos mucho, ¿no?, de los niveles de recomendación, no nos explicaban mucho eso en la universidad. Y empezaron a aparecer los niveles de recomendación y la cosa cambia, ¿no? Por eso que ahora aparecen las guías de práctica clínica basadas en evidencias, ya, ¿no?, que el seguro está sacando, ¿no?, que son grandes aportes para nosotros, son en base a niveles de recomendación científica. Antes las guías se hacen, a ver, doctora, usted que tiene 80 años de experiencia como médico, ¿qué le coloco a la guía? ¿No? A ver, el doctor tiene 30 años y empezamos a juntar a ver quiénes coinciden, así va. Así se hacían las guías, definitivamente. Es por eso la lucha y la guerra entre el 7º y el 8º reporte en hipertensión. Algunos países no les gusta el 8º, dicen que no sirve para nada, otros dicen que sigan con el 7º, ¿no? Y al final eso es un chancay de A20 porque nadie sabe qué usar, ¿ya? Y sigue pasando lo mismo. ¿La que sigue? ¿No? Esto, se lo puedo dejar ahí, es un organigrama, un flujograma de cómo vamos nosotros a empezar a usar cuando es leve, moderada, severa, si la infección necrotizante, celulitis o erisipela es no purulenta o es purulenta, ¿ya? Y esto está basado en esta guía de práctica del SAM, que son del 2014. ¿Ah? ¿Es en español? ¿Está en español? Ajá. Bueno, ahí se lo estoy dejando en español. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, ahí está para que ustedes lo tengan. ¿Ya? ¿A ustedes estaban leyendo en inglés? Sí. Entonces, yo lo en inglés para que se quede ahí. Ya está en español. ¿Ya? La ventaja es que ahora las traducciones son más rápidas, ¿no? Igual cuando apareció el 8º reporte, en menos de 20 días apareció en español. ¿El resumen? No, en entero. Sí. Sino que hay que saber buscar en internet, ¿no, doctor? Ya apareció rapidito en español. Igual pasa, por ejemplo, con las guías para asma, ¿no?, para EPOC. Aparecen en inglés y en menos de un mes ya están en español, por si acaso. Rapidito. No es que nosotros utilizamos esas guías, pues, ¿no? El GINA, ¿no?, los GOLD, ¿no? Entonces nosotros necesitamos leerlo rápido. Sí, lo sacamos en inglés y el te sale rápido en español. O sea, lo voy a dejar ahí para que ustedes lo lean, les va a ayudar bastante, ¿no? La que sigue, ¿no? Esta es la bibliografía que hemos usado, como ven, el consenso del SAD y del SAM del 2009, que son de estas guías de acá, ¿ya? Son casi bibliografía que tiene 6 años por lo menos, ¿no? Excepto la de 2015, 2014, ¿no? Que son las últimas que han salido definitivamente, no hay más. Las guías peruanas, las más recientes para infecciones de piel, yo digo las más recientes, pero tienen como 12 años, ¿ya? Entonces pues son las últimas, no hay más, ¿ya? Complementen ustedes con esto. ¿Por qué? Porque normalmente cuando nosotros los médicos que auditamos o hacemos investigaciones epidemiológicas, ustedes tienen que demostrarnos qué guía y qué norma están usando. No necesariamente tiene que ser la peruana, por si acaso, pero tiene que tener evidencia científica por qué estuvieron usando esa nueva guía, así sea del extranjero. Porque eso los va a librar de procesos administrativos o sanciones legales, ¿no? Institucionalmente o fiscales o, bueno, denuncias que ustedes se lleven, ¿no? Porque la guía peruana definitivamente no sé. Más si ustedes leen la guía peruana de sepsis en gestantes, no sirve para nada. Ya no tiene ni los últimos criterios de sepsis, está pero pésima. ¿Ya? Entonces siguen con el CIRS, siguen con que la sepsis moderada, ¿no? O sea, es una tontería esa guía, ¿ya? Al final lee las actuales, el tratamiento sigue siendo el mismo, pero la guía no está actualizada, ¿no? La que sigue. Entonces, con eso, yo les agradezco bastante su atención. Yo siempre termino con frases mis exposiciones, ¿no? Son cosas que a mí me gustan siempre a veces, ¿no? Ve lo que los demás no ven, lo que los demás deciden no ver por temor, conformismo o pereza, ve el mundo de forma nueva cada día. Y lo otro que yo siempre digo y que siempre quiero nosotros tenemos en cuenta con los chicos de medicina familiar, no te empeñes en ser conocido, sino alguien que valga la pena conocer. Muchos hacemos cosas solamente por ganar algo. Hagámoslo para aportarnos bien. De a poco nos irán conociendo. Eso es lo importante, ¿ya? Entonces, con eso les agradezco. Gracias, Jorge. Gracias a ustedes. Si tienen alguna duda o alguna pregunta. Muy bien, comenzamos con las preguntas al doctor John Yureka. ¿Una pregunta o algún tipo de observación que tengan los alumnos que están en evaluación? Dime. Doctor, una pregunta. Cuando usted habló de lo que es los corticoides, si bien es cierto se usan en otros tipos de patologías cuando involucra también agentes micóticos, también no ácaros, todo ello. Pero bajo su práctica clínica, ¿cuál podrían ser los criterios prácticos, sobre todo para poder utilizar tanto los corticoides tópicos como los sistémicos?
Mira, corticoides tópicos en dermatología no se usan, ¿no? Está prohibido usar. ¿Por qué? Porque existe recurrencia rápida, ¿ya? Pero si vemos, por ejemplo, una erisipela moderada, severa, una celulitis moderada, severa, una furunculosis moderada, severa, tenemos que usarlo para bajar el proceso inflamatorio más rápido. ¿Se dan cuenta? Porque si no se me va a complicar también, ¿no? Ese es el criterio. O sea, según la clasificación tienes que ver, es moderada, severa, yo recién lo uso. En leves no uso ningún tipo de corticoide, y menos tópicos, ¿eh? Si usas tópicos te va a dar una recidiva tremenda, tremenda, baja, y cuando vuelva a aparecer, ¡buah!, de nuevo se llena toditito. ¿Ya? ¿Sí? ¿Está bien la respuesta? ¿Alguna otra duda? ¿Pregunta? Pregunte. En la guía ICSA hay un punto justamente de la pregunta de Juan Carlos, que habla sobre, en el caso de celulitis, cuando usar los corticoides tópicos, y uno de los casos es justamente en la celulitis preseptal, ¿no? Por el riesgo elevado de hacer una trombosis preseptal, ¿no? Y las consecuencias van a ser devastadoras. Por ahí sí recomiendan el uso de corticoides intravenosos. Cuando lo habíamos dicho, ¿no es cierto? Periuretaria, inguinal, eso no es leve. Definitivamente está afectando un ojo, está afectando un testículo, un órgano que es fácil de perder y de rápido gangrenarse. Tienes que usar el corticoides, definitivamente, ahí, porque si no, no baja la inflamación. No es que el proceso inflamatorio, ¿cuánto puede durar en un proceso agudo? Lo que hemos dicho, ¿cuánto dura un proceso agudo? 2 semanas. 2 semanas. 2 semanas, ¿ves? Bueno, ahí es donde tú tienes que evaluar. El leve, el proceso inflamatorio va a ir aumentando, no hay problema, pero suavemente, porque los antibióticos, después de cuántas horas comienzan a actuar a nivel sistémico, después de 48 a 72 horas, ¿no es cierto? Se supone que este paciente va a estar casi 3 días con una inflamación que podría aumentar, podría mantenerse, pero se supone que después del segundo o tercer día esa inflamación o se mantiene o ya comienza a bajar, ¿no es cierto? Así es. Pero si vemos un ojo inflamado, por más que para mí sea leve, tengo que darle, porque eso en 3 días yo pierdo el ojo, en 3 días pierdo un órgano genital. Ahí cambia, ahí viene pues la severidad de los casos, la evaluación clínica es importante. ¿Sí? Okay. ¿Qué más? Pregunto. En el punto de las guías, de los cuadros que usted presentó en cuanto al Staphylococcus aureus sensible a la meticilina, no vi ninguno de esos cuadros que hablaban sobre el uso de la oxa. Por ejemplo, la IPSA sí lo recomiendan, ¿no? Conjugar la clinda con la oxa para comenzar la terapia antibiótica en caso de resistente a la sensible a la ¿Por qué meticilina. crees que no aparece la oxa? ¿Por resistencia podría ser un caso? No necesariamente, en otros países no usan oxa. No lo tienen. No es porque sea subdesarrollado, sino que ya tienen la IPSA. ¿Te das cuenta? No aparece oxa. Es más, solamente yo sé que en Latinoamérica, en 4 países, en sus guías aparece la oxa. En el resto no hay oxa. Porque al menos aquí en Chimbote, que he visto en todos los hospitales, es clásico conjugar la clinda con oxa o la clinda con un cipro, así que lo conjugan. Ajá. Pero como aparece la IPSA, Sí. la IPSA es familia de la oxa es más barata para Perú que la IPSA. Entonces compramos oxa. ¿Se dan cuenta? Pero métanse bien su criterio siempre en la cabeza, ¿no? La oxa no aparece. Muchos de ustedes, yo sé que algunos van a salir al extranjero y se van a dar cuenta, si recetas oxa, te van a preguntar qué es. ¿Ya? A mí me ha pasado porque, bueno, yo tuve una beca de investigación y salía constantemente de viaje cuando estaba en pregrado. Entonces, algunos antibióticos que nosotros manejamos no aparecen en los protocolos extranjeros, ¿no? Y por eso la guía del site que tú estás leyendo son criterios. Dudo mucho que le hayan preguntado a algún médico peruano qué antibiótico usas, ¿no? O en base a qué criterio. Si no, comienzan a revisar la bibliografía, la que hace la FDA, la CDC, los medicamentos que ellos tienen su uso frecuente, ¿no? En base a los criterios de investigación, los criterios científicos. Y la oxa no aparece. Por eso tampoco lo coloco. Yo también soy de usar oxa cuando hago labor asistencial, porque es la que tengo más mano a nivel endovenoso, ¿no es cierto? Porque de ahí otro que cubra puede decir, ¿por qué le colocaste? Si eso no sirve, eso no vale. O no pasa así, Jorgito. ¿Ya? Entonces, ya nos ha pasado. Hasta de residentes y de internos nos han pasado, ¿no? Al interno le gritan por lo que lo colocó el asistente. Al R1 nos grita por lo que hizo el R3, ¿no? O sea, y es lo que va a pasar siempre,
¿Ya? Entonces, más o menos eso es contestándole su pregunta, doctor. ¿La que sigue? ¿Preguntas? Dígame, doctora. En una revisión sobre celulitis en PAMA 2016 nos dice que las recurrencias no sobre celulitis es frecuente, ¿no? De un 20 o 40%. Entonces, para el tratamiento de ese tipo de celulitis, teniendo en cuenta también que las personas que se predisponen a este tipo de recurrencias, ¿no? Son las personas que están deprimidas, ¿no? Son las obesas, que tienen insuficiencia. Entonces, el tratamiento para estas recurrencias debería variar con respecto al inicial. ¿O debería ser el mismo? ¿O hay otro tipo de...? No es que es igual el tratamiento. Nosotros cuando en las recurrencias, normalmente si ya es muy repetitivo esto en estos pacientes, aparte del tratamiento antibiótico, doctora, que creo que es su pregunta, es el tratamiento del base de la enfermedad. Usted ha dicho, es diabético, ver si su glucosa está bien controlada, tiene VIH, su recuento de linfocitarios, ¿no? Es obeso, bajó de peso, no, porque si no, igualito, tal vez a la segunda ya es resistente. Y de nuevo vas a iniciar con el que hiciste la primera vez, vas a esperar los 7 o 14 días, no hay respuesta, vas a tener que rotar antibióticos. Pero vuelvo a decir, no sirve de nada un tratamiento solamente dirigido si es que nosotros no tratamos a la persona. Si solamente queremos tratar la enfermedad, nunca vamos a encontrar buenos resultados, ¿no? Como usted dice, ¿no? Lo que dice esa revisión es clara. Pacientes con comorbilidades van a ser recurrentes. ¿Qué es lo que debo atacar? La comorbilidad, doctor. ¿Se da cuenta? Usted tiene un familiar obeso que le da celulitis. Usted sigue cometiendo la celulitis. Sigue saliendo y le vuelve a dar y le vuelve a dar. ¿Qué es lo que está faltando? No, la adherencia se hizo. Es obeso. ¿Qué hizo la doctora? Está tratando bien el germen, pero no está tratando la comorbilidad, porque mientras siga siendo obeso le va a seguir dando, doctora. ¿No es cierto? La diabetes es igual. Si no tiene un buen control glicémico, le va a seguir dando, doctora, ¿no? Si está inmunodeprimido, si es que no recupera un poco su sistema, le va a seguir dando, doctor, ¿no? O sea, aquí la idea no es, le vuelve a dar, ¿qué le doy? ¿Qué tengo que hacer para evitar que le vuelva a dar rápido? Porque normalmente los obesos salen y en 20 días de nuevo está con otra celulitis. En un mes de nuevo está con celulitis. Lo mismo pasa con el diabético con mal control glicémico, ¿no? No sirve de nada atacar solo la causa. Las comorbilidades son importantes, o sea, el estilo de vida, los hábitos, ¿no? Que es algo que normalmente el resto de subespecialidades no hacen, ¿no? Ya creo que son suficientes preguntas que nos podido ver, más que todo para enfocar las cosas y concretarlas bien. Tenemos en la parte de infección de tejidos blandos dos principales enfoques. Lo he hecho muy bien, el enfoque tanto hospitalario como el extrahospitalario. Nosotros en la comunidad tenemos que manejar el extrahospitalario. Para eso, en tu centro de salud, cuando hagas tu serum, tienes que hacer un diagnóstico situacional para ver qué tipo de enfermedades en tejidos blandos son más frecuentes. Así como estamos en crisis para la parte del Ministerio de Justicia, igual estamos en la parte de salud. ¿Ya? ¿Por qué? Por la famosa resistencia bacteriana. Damos medicamentos, como el doctor acaba de decir, medicamentos que no tienen sentido darle, y vamos a tener acá el próximo mes también el apoyo del doctor Rodríguez, que habla sobre P4 en medicina tropical, ¿ya? Que lo va a dar, también es un excelente médico familiar de Trujillo. Y vamos a hablar sobre ese tema, ¿eh? Y ya en el hospital, no sé cómo se llama Huachuco, pero en el hospital Lazarte, el doctor Castañeda ya inició a nivel nacional, es un programa nacional en el cual nosotros, como decía el doctor Johnny, cuando éramos residentes, llegaba el paciente con neumonía de arranque, le poníamos ya si se ve que era diabético, si es geronte, si tiene una inmunosupresión, automáticamente le ponemos ya ipenem, gabapenem, o sea, automáticamente le mandábamos ya. El médico emergencista, pero es alguien que no trabaja el médico, trabaja solamente los residentes, ¿sí? Y los internos, los demás no trabajan. Entonces, de arranque, de DR1, ipenem, gabapenem. Entonces, ¿qué pasa con eso? Genera resistencia. Desde el mes de mayo-junio de este año, a nivel nacional, nadie puede dar antibióticos de amplio espectro sin antes pasar por la comisión de infectología. Nadie.
¿Por qué? Para evitar la resistencia bacteriana y evitar todo este tipo de cosas. Entonces, es algo muy importante, como todo muy conversado, también con algunos de ustedes he conversado la vez pasada. Imagínense para la citus que ponemos ceftriaxona, hasta para ceftriaxona se ha vuelto resistente la E. coli, y en muchos casos, como le decía, hasta la nitrofurantoína es mucho más eficiente que la ceftriaxona actualmente. Entonces tenemos que pensar por qué estamos dejando abandonados fármacos que tienen ahora una gran opción para poder ver. Por eso es importante que nosotros tengamos competencias. Primera competencia en infectología y en medicina tropical es leer bien un cultivo, ¿ya? Un antibiograma, no ser igual que el técnico que ve IRS se acabó, eso no es para nosotros, ya ese dicho, ¿ya? Hasta el día de ayer, en la madrugada que tuve guardia, conversé con el doctor Leonel Ceballos, que es uno de los principales gestores de CIM, que es una academia en Lima para residencia. Tuve la oportunidad de conocerlo porque estuve en la academia hace años cuando postulaba a la residencia. Y me decía, como decía el doctor, ahí en las artes manejamos todavía facilina, o sea, sí le colocamos facilina, que es más clean, pero como decían los chicos, colocarle o facilina con cloruro o con destroza sería algún tipo de diferencia, ¿ya? Y lo hacía recordar por qué, porque cuando yo estaba postulando, en la clase que dio el doctor de lo que es antibiograma y cultivo, que son dos clases fenomenales, él hablaba sobre eso, hablaba sobre que las beta-lactamasas son en menor función, se dan cuando usas destroza a cuando usas cloruro de sodio, que usualmente usamos todos, su oxa con su cloruro. Pero no estudiamos, pues con ese doctor tenemos que leer, y ver que por evidencia colocarle la facilina con la destroza hace más eficiente el tratamiento antibiótico, mucho más eficiente. Por eso ustedes en sus contactos, ¿ya? Además de tener sus amiguitos, tienen que tener colegas para poder compartir conocimientos, ¿ya? ¿Alguna duda? Si no maguiña, no tiene por qué llamarlo, es algo que se va a cansar mucho respondiéndote, ¿ya? Por WhatsApp, por Facebook. Y automáticamente, no sé si el doctor tendrá doctora Apolinar Membrillo en su Facebook, una eminencia de medicina familiar en México, y siempre nos responde. Cualquier duda, esto. Entonces, lo importante es que nosotros podamos absorber lo máximo. Ustedes somos esponjas todos, ¿eh? En la carrera de medicina todos somos esponjas, aprovechamos al máximo los conocimientos de los demás. Por eso me apena mucho que no esté en toda la universidad aquí, aprovechando un gran ponente. Lo que debemos absorber, a esta edad tenemos que absorber todo. Por suerte lo tenemos ya grabado para que lo podamos difundir. Lo que es pena que no puedan aprovechar al máximo el esfuerzo que tenemos nosotros, especialmente los colegas que viven de lejos. Pero igual, eso no nos va a desanimar. Seguiremos invitando colegas, ¿ya? Hasta que entiendan que las competencias tienen que ganar. Una opción muy importante, por favor, ecografías. Todo médico, cirujano, no general, cirujano, tiene que saber hacer ecografías, ¿ya? Rápidamente una piomiositis, ¿ya? Un acceso se puede ver con ecografía y es baratísimo, ¿ya? Y así manejamos lo que es P4, que es prevención cuaternaria para evitar tomografía. Hay gente que pide resonancias para una simple infección simple de piel. Hay que manejar ecografías. Bueno, para eso, ahora tenemos la opción de los diplomados y en el hospital practicado. Yo me acuerdo, no sé si estuvo yo, pero yo en pregrado llevé ecografías en ginecología, me acuerdo. Ese fue el bichito que me metió a hacer. Y también el destino, porque me hizo por ciento cache. La Equinera corrodens, el doctor es fanático, el doctor Ceballos en Lima, la mordedura humana, que es en Lima y es muy frecuente, ¿ya? La gente que tiene la mala costumbre de echarle agua de mar a las heridas, porque dicen que cicatriza más rápido, ¿ya? La gente que tiene la opción hasta de ser que le lama las heridas, ¿se ha visto? No, se cura más rápido, dice, ¿eh? No, que te lama la herida el perro, el gato, que va a curar más rápido la herida. Para eso nosotros tenemos que estar ahí, ¿ya? No solamente el médico familiar que abarca todo más completamente, ¿ya? Al margen de todo, la única salvación para el sector salud en Perú, en Latinoamérica, son los médicos familiares. Qué pena que todavía no se tome en consideración eso, que en el futuro podemos verlo eso, ¿ya? Somos como los vengadores, pero por lo bajo nada más, ¿ya? En el futuro nos podrán ver. Otros países